Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Este webinar es el último de esta temporada, por lo que hoy también tomaremos un poco más de tiempo para revisar la información del recurso renovable, entre otros, y así poder también aprovecharlo y hacer un repaso de lo que han pasado en los últimos meses. Entonces, empezando como es de costumbre por la demanda eléctrica, pues seguimos con la tendencia alcista de la demanda que es totalmente de temporada. A esas alturas del año, como la temperatura empieza a subir, empieza a haber cada vez más calor. La semana pasada ya ha sido una buena muestra de lo que podíamos tener a niveles de horas de calor con temperaturas totalmente anormales para esas alturas del año. No hay duda de que esas temperaturas extremas no son de temporada todavía. Sin embargo, cuando uno mira la demanda eléctrica, es de todas formas normal ver una tendencia alcista a esas alturas del año. Eso, entonces, porque empezamos a usar el aire acondicionado, lo estamos usando cada vez más, si es que se usaba ya, y eso es lo que básicamente empuja la demanda al alza. Sin embargo, cuando comparamos con los años anteriores, y a pesar de haber tenido ya unos días de calor extremo, seguimos con la demanda más baja. Y eso es, entre otros, gracias a los cambios que hemos ido viendo en los últimos años, los cambios en la estructura de la demanda eléctrica, dado que ahora hay cada vez más generación distribuida y autoconsumo solar. Eso es lo que básicamente disminuye la demanda y ayuda a contener esta subida fuerte de demanda que estamos teniendo. Sin embargo, es de esperar que la demanda siga subiendo en las próximas semanas y a lo largo que entraremos en el verano y que no empiece a bajar antes de que empecemos a salir del verano y a entrar en el otoño. Es totalmente normal que estemos viendo, como decía, esta demanda tendencialmente subiendo. Sin embargo, como decía, aunque pues por ahora ya se espera un verano extremadamente caluroso, eso significa que usaremos más todavía el aire acondicionado que otros años. Eso podría verse compensado por la generación distribuida. Veremos cómo avanza el verano, dependerá también de las horas de calor, porque por otro lado, el calor es contraproducente para la producción fotovoltaica. Lo vamos a ver en unos minutos. El sol es bueno, pero el calor no lo es. Entonces veremos cómo evoluciona a lo largo del verano. Pero para acabar este repaso, globalmente, a pesar de esta hora fuerte de calor, seguimos con niveles de demanda bajos y globalmente más cercanos a los del año 2020, cuando estamos confinados, que a los años anteriores. Ahora, entonces, mirando al precio, esta subida en la demanda, pues ha sido uno de los elementos que ha hecho subir el precio del mercado diario la semana pasada. Y por primera vez desde febrero hemos pasado encima del límite del nivel, perdón, de los 100 euros a megavatio hora, quedándonos con 103 euros a megavatio hora la semana pasada. Entonces, como decía, hacía desde febrero que no veíamos un nivel así. Es un nivel más alto que el año pasado, o que hace 2 años, perdona, pero sigue más bajo que el año pasado. Ahora, mirando lo que ha pasado en 2021, a esas alturas del año, hace 2 años estábamos ya entrando en lo que llegó a ser una crisis energética. Es notable ver que ya también estamos siguiendo este tendencia alcista. Y eso, pues, veremos cómo evoluciona, veremos cómo evolucionan los commodities, deberían explicar un poco más en unos minutos. Es posible también que a medida que la demanda subirá, sigamos un tendencial también de subida a lo largo del verano. No necesariamente hasta los niveles extremos a fin de año, veremos cuando volveremos a tomar eso, cuando retomaremos webinars en septiembre, haremos un repaso del verano y veremos dónde estamos. Pero es totalmente posible que este verano siga con precios altos. Y no por nada. Ahora entramos en
revisar nuestra generación renovable en las últimas semanas y en particular quería hablar hoy del producible hidráulico. Hemos tenido muchas lluvias en el mes de mayo. Sin embargo, no han permitido producir especialmente no se han transformado, digamos, en un producible hidráulico. Para que sea un producible hidráulico, pues primero no podemos tener lluvias demasiado fuertes, porque si hay demasiado agua que llega de golpe, no se puede almacenar, por ejemplo, y no se puede necesariamente usar, se tiene que dejar pasar. Y eso es lo que hace que, a pesar de haber tenido bastantes lluvias en los últimos meses, comparado con otros años, o por lo menos ha sido la sensación que todos teníamos, pues el recurso hidráulico de este año se ha quedado muy bajo. La línea roja, es cuando miramos con otros años, al final seguimos con el recurso hidráulico muy bajo. Ahora en las últimas semanas, entre comillas, gracias a las tormentas que tuvimos, nos volvimos en la franja más alta de distribución. Sin embargo, no es entrando en el verano que podemos esperar tener producción hidráulica. La producción hidráulica tiene que llegar en invierno y en la primavera. Y este año no ha llegado porque, como decía, nos hemos quedado otra vez en las franjas bajas de la distribución del producible. Y eso hace que si miramos al almacenamiento hidráulico, y eso es una de las razones también de este precio ya subiendo a esas alturas del año, pues estamos nuevamente en niveles de embalses estadísticamente bajos. Este año, ahora mismo, estamos en nivel de agua embalsada para producir electricidad a 50% a nivel de España peninsular. Es notable, entonces estamos en niveles más altos que el año pasado, sí, que el año pasado típicamente esta falta de agua también era uno de los elementos de los precios altos y de la crisis energética que hemos vivido. Entonces este año sí que estamos en una mejor situación, sin embargo seguimos en una peor situación que los años anteriores. El 2021, el 2020, el 2019, todos estaban en niveles más altos de agua almacenada. Y eso es claramente lo que no da una perspectiva muy positiva para lo que se viene en el verano. Lo más probable es que sigamos teniendo precios altos porque tenemos poco agua disponible, entonces vamos a tener que seguir ahorrando agua, y ahorrar agua significa usar más gas, y usar más gas significa necesariamente tener precios en un tendencial más alto. Ahora, siguiendo entonces este repaso de la producción renovable, la producción solar ha vuelto a niveles normales para la temporada. Después de unas semanas de producción baja, entre otros por las lluvias que hemos tenido, que estaba mencionando ahora, y el tiempo, entre comillas, malo que hemos tenido, hemos vuelto a niveles de producción normales. Notar que no son niveles superiores a los que ya habíamos alcanzado a finales de abril, principios de mayo, porque ahí había un sol casi tan bueno como ahora, sin embargo, hacía más frío. Y como decía antes, el calor es algo contraproducente para la producción fotovoltaica. Entonces, lo que es de esperar para este verano es seguir en esos niveles de producción solar semanal. No deberíamos de pasar el teravatio hora este año 2023, el teravatio hora semanal. Lo más probable es que haya que esperar el año que viene. Y del lado de la producción eólica, pues, que dice verano, dice viento bajo. Típicamente llevamos un par de semanas también en la franja baja de la distribución de producción eólica, y eso es el otro componente del precio alto que tuvimos la semana pasada. Sí, y probablemente volveremos a tener semanas de viento, pues serán las semanas de viento de precio más bajo, pero mientras nos quedamos con poco viento, pues el precio también se mantendrá en niveles altos. Y entonces ahora, pues, el detalle semanal horario, sin sorpresa, como mencionaba, muy poco viento, y no solo en España, sino también en Portugal y en Francia. Sin embargo, una posición solar buena, como acabamos de mencionar. Tener poco viento, eso hace que necesitamos más producción de gas. Notar que la semana pasada, desde el fin de semana pasado, volvemos a tener la flota nuclear a plena capacidad. Eso claramente viene bien, porque como decía, tenemos poco agua disponible. Tenemos solamente un 10% del mix español cubierto por hidráulica y 17% en Portugal.
Esos son niveles, como decía, bajos. Y entonces todo lo que no podemos producir con producción hidroeléctrica lo tenemos que producir con gas de ciclo combinado. Y es por eso que vemos este nivel de gas aquí en baseload tan alto. Gracias a la producción solar puede bajar durante el día, en particular durante el fin de semana. Sin embargo, eso hasta, como no teníamos la producción nuclear todavía a plena capacidad por los mantenimientos y recarga de combustible, necesitamos claramente mucho gas y apenas podíamos bombear. Es solo durante el día para aprovechar la producción solar. Solo en Portugal se pudo bombear un poco. Sin embargo, desde el fin de semana que tenemos la producción nuclear completa y además una demanda más baja de fin de semana, pudimos volver a bombear. Y ahora mirando los precios, pues precios bastante bien acoplados con el resto de Europa y en particular Francia toda la semana, en esos niveles altos, globalmente exportando desde la península ibérica hacia Francia, la mayor parte del tiempo, salvo las noches, aprovechando la producción nuclear francesa. Y durante el fin de semana, notar esos desacoples bastante importantes debido a esas congestiones importantes desde Portugal hasta Francia. Lo que es notable es que es Portugal que se queda con el precio más alto y Francia con el precio más bajo. En el caso de Francia fue típicamente por también tener mucho sol. Francia está pasando récords de producción solar esos días. Y eso es lo que hace que el precio caiga más todavía en Francia que en la península ibérica. Notar también los intradiarios que han llegado a niveles negativos cuando el mercado diario en España todavía no baja más de los 0 euros a megavatio hora. Eso era todo de mi lado. Ahora dejo a Adrián seguir con el precio del gas. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Pues bueno, después de 2 semanas, desde principio de junio, cuando ya se alcanzó el mínimo de los últimos 2 años, ya digo, después de 2 semanas de alzas consecutivas en las que llegamos a los 50 euros por megavatio hora en el contrato del mes siguiente, pues el gas empezó a retroceder el viernes pasado y ha seguido retrocediendo esta semana. Este gráfico puede llevar un poco a error porque realmente el cierre de la semana pasada en el gas fue de 35 euros megavatio hora. En la liquidación, lo que pasa es que el cierre sale como 32, pero realmente la liquidación, que es el precio que se mira para calcular las diferencias de semana a semana, pues lo teníamos en 35. Esta semana ha cerrado. El viernes lo hizo en 32,50, por lo tanto ha perdido un 7,15%, porque, bueno, tras toda la inestabilidad del anterior por los mantenimientos, por la extensión de los mantenimientos noruegos, pues los fundamentales se vuelven a imponer. ¿Vamos a seguir teniendo baches en el camino? Pues sí, muy probablemente sí. De hecho, ayer tuvimos otro, pero bueno, de momento los fundamentales siguen siendo bajistas, o si no, ya mucho más bajistas de los precios actuales, sí sirven para contener, desde luego, los precios. ¿Por qué? Pues porque no se activó cuando los precios estaban ya en la mitad de los 20 euros megavatio hora, no se activó la demanda europea, que sigue por debajo del mínimo, de la parte mínima del rango de los últimos 5 años. La demanda china está en la media de ese rango de los últimos 5 años, cuando se esperaba que este año pues fuera bastante mayor. Los almacenamientos están ya en el 76% en Europa, es decir, estamos a ritmo de 2 puntos porcentuales de ganancia cada semana, con lo cual se estima que para septiembre, de no haber ningún altercado, que eso es mucho decir, ¿no? Pero si todo sigue como hasta ahora, pues para septiembre deberían estar llenos. Y el gas natural licuado sigue viniendo a Europa. Es cierto que en junio el ritmo de llegada ha sido inferior, también por mantenimiento en algunas plantas, pero, por ejemplo, la semana pasada pues volvimos a los 3 BCM, ¿no? que ayudan a contener desde luego los precios. El nerviosismo creemos que va a seguir en mercado hasta que realmente finalicen ya las paradas por mantenimiento en Noruega. Fijaros que la semana pasada hubo 2 pequeñas que afectaban en total en 20 millones de metros cúbicos al día, que es una cantidad menor.
pero bueno, que todo, ya hemos dicho que cualquier alteración en el equilibrio oferta-demanda pues tiene su traslado o su traslación directa en los precios. Por lo tanto, mientras haya ahí algo de ruido con los mantenimientos noruegos y pese a que sea un socio estable, bueno, pues el mercado puede reaccionar de forma un poco desaforada a noticias como la de la semana pasada, pues que a lo mejor no merecían esa reacción. El JKM, por último, está cotizando con prima en los próximos 4 meses con respecto al TTF. Es una prima de alrededor de 3 euros megavatio hora, es decir, Europa ya ha dado muestras suficientes en el pasado de que si necesita subir precios lo va a hacer y lo hace de forma mucho más abrupta que los asiáticos, que tienen más contratos a largo plazo cerrados para su suministro. Europa está más expuesta al spot y, por lo tanto, si tiene que subir precios lo hará de forma rápida. Pero, de momento, es el JKM el que está por encima del TTF, lo que indica que hay tranquilidad también en Europa a la hora de garantizar los suministros para los próximos meses. ¿Qué pasó con el CO2? Pues cuando, fijaros que también reaccionó a la baja el viernes pasado, con el viernes de la semana anterior, y ha seguido también esta semana de forma quizá más visible que el gas, por lo que decíamos antes, ¿no? De los precios de cierre y de liquidación. En este caso, el CO2 perdió un 4,84% hasta los 87,88 euros en la misma semana en la que alcanzaba el máximo de los últimos 2 meses, ¿no? Estaba en los 96 euros por tonelada. Aquí se considera ya que el famoso short squeeze, el cierre de posiciones, el cierre obligado de posiciones bajistas, pues llegó a su fin, porque salió ya las posiciones netas de los fondos de inversión en este mercado, que habían bajado desde los 20 millones de toneladas a 1,7. Las posiciones bajistas bajaron de 20 millones, acordaros que hace 2 semanas alcanzaron los 24, que era el máximo de siempre, y eso sirvió, aunque pueda parecer algo contraintuitivo, ¿no? Porque, claro, dices, los fondos de inversión están bajistas y el precio sube. ¿Por qué? Pues porque sabes que si el precio sube, ellos se ven obligados a cerrar esas posiciones. Bueno, pues han ido cerrando hasta que la semana pasada estaban en 1,7 millones solo bajistas. ¿Quiere esto decir que el mercado es menos bajista que lo era anteriormente? No, lo que quiere decir es que ya no hay, entre comillas, excusa para que los precios suban porque el short squeeze ha terminado. A nosotros nos parece realmente que este argumentario está un poco cogido por los pelos. Lo que pasa es que realmente el mercado funciona así. Es decir, cuando se publicó que las posiciones bajistas eran solo de 1.700.000 toneladas, el mercado cayó de forma brutal desde los 95 hasta casi los 90 euros por tonelada. Y estamos hablando, ya digo, de 1.700.000 toneladas, 20 millones de toneladas, cuando esto es un mercado que mueve 1.500, 1.200 millones de toneladas en la parte de cumplimiento, ¿no? Por lo tanto, es algo menor, pero que realmente está haciendo que en el corto plazo sí que los movimientos respondan a este tipo de noticias. El viernes se publicó el nuevo calendario que ya incluye de subastas, que ya incluye todo lo que habíamos hablado de la anticipación de subastas de estados del 27-30 a este año, 16 millones, y también los 19 millones que vienen del Fondo de Innovación, lo que recordó a los inversores que no lo tuvieran presente, que en el corto plazo el mercado hay una sobreoferta en el mercado y por eso también pues, los precios cayeron algo. Además, la subasta, fijaros, la subasta, esto también es un aspecto bastante curioso. La subasta del viernes dio como resultado una prima sobre el spot de 1,19 euros, que era la segunda mayor de siempre. Nunca ha habido una diferencia tan alta, solo una vez, de 1,19 euros del resultado de la subasta de primario con respecto a cómo cotizaba el spot. Y aún así los precios cayeron tanto. ¿Por qué? Pues porque pensamos que los 2 días anteriores lo que había habido eran descuentos importantes y el viernes, lo que hicieron los traders fue
asegurarse de que iban a poder comprar a descuento. Y cuando metieron órdenes agresivas de compra, lo que hicieron, al no haber un descuento, fue llevar el precio de la subasta mucho más arriba de lo que tenían pensado y automáticamente decidieron vender y tirar el precio para abajo porque no tenía ningún motivo la subasta para haber liquidado con esa prima. Así que bueno, algo más también de tranquilidad en el mercado del CO2, que parece que ya ha pasado este movimiento alcista del short squeeze y ahora estamos a fundamentales, a ver hasta dónde le llevan, si se queda en los 85, que es donde ha tenido paradas en otros aspectos, o baja a visitar los mínimos del año en el entorno de los 78, incluso un poco más abajo que alcanzamos en enero, ¿no? Y por último el Brent, pues poco que comentar aquí, hubo una pérdida del 3,6, sobre todo motivada en los 2 últimos días, hasta los 73,85, no ha habido muchas alteraciones. Seguimos con precios contenidos porque no hay aumento de demanda, aunque Arabia Saudí sí diga que la demanda que viene de Asia está subiendo más de lo que tenían pensado. Bueno, pues los recortes de producción que han llevado a cabo no están suponiendo un aumento de precios, al menos de momento. Los futuros de electricidad lo que hicieron fue por supuesto, incorporar las pérdidas del complejo energético, todos ellos. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el corto plazo sufrieron menos que en el largo. El Q3 23, por ejemplo, cerró en 101 euros, cayendo un 3,36. El Q4 pues casi no se movió, cerró en 117, un 0,85. Y sin embargo, los CAL sí que tuvieron pérdidas más significativas. El 24 cayó un 4,20 hasta los 91,25 y es importante señalar que el 25 alcanzó el mínimo anual en 71,25. Aquí puede pesar la gran cantidad de instalaciones solares que se prevén para ese año. Pues quizás sea uno de los motivos que está llevando al CAL 25 a perder algo de valor frente al resto de futuros de más corto plazo. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Muchas gracias por este año estar con nosotros cada martes. Os deseamos un excelente verano y volveremos en septiembre con las baterías cargadas de energía solar. Hasta luego.